¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al telediario de Al24 News. El presidente de la República de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, recibe en audiencia al presidente del panel de alto nivel sobre seguridad y desarrollo del Sahel, Mahamadou Issoufou. Clausuran los trabajos del G20, los líderes reafirman su voluntad de superar los desafíos económicos mundiales. Y ataque con misil contra Polonia. Polonia y la OTAN confirman la autoría ucraniana. Hola de nuevo. Actualidad en Argelia. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune ha recibido hoy en Argel al presidente del panel de alto nivel sobre la seguridad y el desarrollo en el Sahel, expresidente de la República de Níger, Mahamadou Issoufou. En esta ocasión, el enviado de la ONU para la región del Sahel ha señalado haber evocado con el presidente Tebboune la situación de seguridad en la región del Sahel y las perspectivas de desarrollo para sus países. Escuchemos su declaración. He sido recibido en audiencia por el presidente de la República. Nuestro encuentro ha versado esencialmente en la misión a la que he sido encargado por parte del secretario general de la ONU para la Unión Africana, la CEDEAO, el G5 Sahel. Se trata de una misión de evaluación de la situación de seguridad y el desarrollo para todos los países del Sahel en su dimensión geográfica, que incluye países como Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad, pero también los países limítrofes, amenazados también por los grupos terroristas y las organizaciones criminales. Y por otra parte, Mahamadou Issoufou ha puesto de relieve el papel central de Argelia en la región, agregando que el presidente argelino le facilitó preciosos consejos para su misión. Argelia es un país central en la región. Es por ello que ha venido para pedir al presidente de la República, el señor Abdelmadjid Tebboune, apoyarme en mi misión. Agradezco al presidente por sus consejos para llevar a bien dicha misión. Para la contienda libia, el proceso de organización de elecciones generales en Libia continúa avanzando tal como deseado por los libios, que son soberanos y totalmente capaces de encontrar una solución a la crisis que atraviesa su país, ha sentenciado hoy el enviado de la ONU para Libia, Abdoulaye Batili. El diplomático de la ONU hacía estas confirmaciones en un encuentro celebrado en el sur del país, en el cual ha confirmado también que Libia necesita paz, desarrollo, seguridad en sus fronteras, solidaridad y fraternidad entre sus regiones y provincias. En lo referente a la situación en los territorios palestinos ocupados, la campaña represiva continúa su escalada. Un palestino ha sido herido por tiros de las fuerzas de la ocupación sionistas hoy en el noroeste de Ramallah, en Cisjordania ocupada. Mientras tanto, las fuerzas de la ocupación han arrestado a un adolescente palestino después de una redada a su casa en la localidad de Ramallah. Siempre. La Unión Europea pidió ayer a la ocupación sionista abrir de inmediato una investigación sobre las circunstancias del asesinato de la joven palestina Fula al-Masalma, de 16 años de edad, asesinada por las fuerzas de la ocupación cerca de Ramallah, en Cisjordania ocupada. A su vez, Gran Bretaña ha llamado a las autoridades de la ocupación sionista a abrir una investigación clara sobre el asesinato. La anunciamos en portada. Los líderes del G20 han reafirmado hoy en la isla indonesia de Bali su compromiso en cooperar para superar los desafíos económicos mundiales. En una declaración adoptada al término de la cumbre de 2 días, los dirigentes del G20 subrayaron que la cooperación es necesaria para garantizar una recuperación económica mundial, superar los desafíos mundiales y sentar las bases de un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado, y además superar el desafío de la crisis alimentaria que golpea a los países menos ricos debido a los conflictos internacionales. Y para hablar de ello está con nosotros en directo desde Rosario, Argentina, el doctor Juan José Borrell, analista político argentino. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ali, y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. ¿Usted qué cree que ha habido adoptado hoy durante el G20, la declaración final en la que los líderes de las 20 potencias económicas se han declarado o se pusieron compromisos para adoptar medidas que ayudarían a los países del sur a superar esta crisis alimentaria que golpea dichos países? ¿En qué medida puede ayudar esto a los países golpeados por la crisis alimentaria? Bueno, primero habría que distinguir una situación de coyuntura asociado con la guerra en Ucrania y el conflicto entre lo que sería Rusia y los países que están apoyando a Ucrania, que son los países de la OTAN, y por otro lado lo que serían factores de carácter estructural. Es decir, todos sabemos que la inseguridad alimentaria, lo que es el hambre crónica, según lo establece la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, tiene características estructurales, es decir, no es algo reciente. Las casi 830 millones de personas en el mundo que no tienen un acceso suficiente al suministro de alimentos están en esa situación por una gran cantidad de factores causales, no por el conflicto actualmente en Ucrania. Lo que vino a ser el conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania, que es lo que han señalado fundamentalmente los líderes del G20, es al cortar el suministro de hidrocarburos, al resentir el comercio en el puerto de Odesa, en el Mar Negro, de alguna manera elevó las commodities, elevó el precio internacional para los países importadores, elevó el costo de algunos insumos industriales para lo que sería la producción, y de esa forma estiman que contribuyó a incrementar la cantidad de personas que padecen inseguridad alimentaria en el mundo. También lo que han hecho es señalar otros factores, como por ejemplo podría ser la cuestión climática, de alguna manera las deudas nacionales, como algunos factores que estarían vulnerando el acceso al suministro de alimentos. Pero tenemos que separar lo que serían factores actuales de coyuntura, caso de la guerra, de lo que serían cuestiones estructurales, es decir, causales realmente profundas, dinámicas geopolíticas profundas. Sí. Y también, bueno, durante esta reunión se ha hablado del acuerdo o de la renovación del acuerdo de cereales que transitan por el Mar Negro, que es estimado esencial para muchos países. ¿Usted cree que es muy importante renovarlo para mantener el suministro y el acceso de algunos países a ciertos cereales y alimentos? Creo que es importante tanto para lo que es el suministro de alimentos como para lo que sería la paz mundial, es decir, una señal de lograr un acuerdo, que es una gestión que realizó Turquía bajo los auspicios de las Naciones Unidas junto a Ucrania y Rusia. Sí. En el día de hoy del puerto en torno a Odesa, de lo que serían los puertos en torno a la ciudad de Odesa, salieron más de 8 buques con casi 300 millones de toneladas de cereales al Magreb, al norte de África, a distintos puertos de Europa. Lo mismo el lunes pasado, luego de una semana que se había resentido bastante el acuerdo y estaba la nube oscura de que no se renovarían estos acuerdos de esta iniciativa del Mar Negro. Pero reitero, está gravitando sobre estos acuerdos la evolución de la guerra, ¿no? Entonces, si la guerra, esperemos que no, llegase a escalar, va a vulnerar estos acuerdos y va a resentir aún más el acceso al suministro de alimentos. Si se llegan a acuerdos, si se llega a lograr algún tipo de acuerdo diplomático para solucionar el conflicto, esto va a contribuir favorablemente. De todos modos, vale aclarar que el aporte de lo que es el trigo de Ucrania no es más que el 10%, el 15% del total mundial. Y hay parte que se está comercializando. Entonces, es significativo el acuerdo del Mar Negro, pero tampoco es central para el sistema alimentario mundial. Es decir, hay otros grandes proveedores. Proveedores, exportadores, como lo que es el entorno Río de la Plata en la Argentina, sur de Brasil, los Estados Unidos, Australia, Canadá. Es decir, que podrían tener un rol protagónico en esta situación de incremento de la inseguridad alimentaria. Vale, pues muchísimas gracias, doctor Juan José Borrell, por sus aclaraciones desde Rosario, Argentina.
Continuamos. Varsovia no invocará finalmente ante sus socios de la alianza el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes, después de confirmar que el misil que mató a 2 personas en la frontera polaca era ucraniano. Merem Labri nos explica los sucesos. Después del incidente, el Ejecutivo polaco se puso directamente en contacto con sus aliados de la OTAN para confirmarles la información de que se trataba de un misil antiaéreo ucraniano que se desvió de su trayectoria. La OTAN tampoco creyó que Rusia haya atacado a Polonia y creyó que el misil que cayó en ese país procedía de la defensa aérea de Ucrania, según el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg. El análisis preliminar de la OTAN coincide en que el incidente fue probablemente causado por el misil de defensa aérea ucraniano disparado para defender el territorio ucraniano contra los ataques de misiles de crucero ruso. La caída del misil en territorio polaco desató la inquietud de los líderes del G7 y de la OTAN, que se reunieron con manera urgente en Bali, en Indonesia. Los líderes del G20 emitieron un comunicado conjunto en el que predominaba la cautela sobre la explosión y reafirmaban su firme apoyo a Ucrania y al pueblo ucraniano, justo en un momento en que el G20 se reúne para lidiar con el amplio impacto de la guerra en Ucrania. Cambiemos de asunto. Irán rechaza el proyecto de resolución presentado por la Agencia Internacional de Energía Atómica por Estados Unidos y 3 países europeos, ha afirmado hoy el jefe de la Organización Iraní de la Energía Atómica, Mohammad Eslami. Estados Unidos y 3 países europeos que forman parte del acuerdo sobre el nuclear iraní concluido en 2015 sometieron ayer a la Agencia Internacional de Energía Atómica una nueva resolución que denuncia la falta de cooperación por parte de Teherán. En Estados Unidos, como era previsto, el expresidente Donald Trump ha anunciado oficialmente hoy su candidatura para la carrera presidencial del país de 2024, declarando que su intención es hacer que su país vuelva a ser grande y glorioso. Trump ha señalado también que su postulación sería para unir a la gente y poner a Estados Unidos en primer lugar en vez de ponerlo en último lugar, como lo ha hecho la actual administración de Joe Biden. En deportes, la selección argelina de fútbol acaba de disputar un partido amistoso en el estadio Milud Hedfi de Orán, que un partido termina con empate a 1. Argelia abrió el marcador al final de la primera parte por un penalti transformado por el capitán Riyad Mahrez. En la segunda mitad, los malienses fueron más ofensivos y lograron empatar en el minuto 58 por un tiro de Fofana. Argelia disputará el próximo sábado un segundo partido amistoso contra la selección de Suecia en el estadio Eleda de Malmö, sur del país escandinavo. Resto de la actualidad internacional. El elegido presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha anunciado que su país creará un nuevo Ministerio de los Pueblos Autóctonos, prometiendo cuidar a las comunidades de la región, y durante la cumbre sobre el clima COP27 en Sharm el Sheikh, Egipto. Escuchemos su declaración. Es importante que la gente sepa que vamos a cuidar a los pueblos indígenas. Por ello, vamos a crear un Ministerio de los Pueblos Autóctonos de cara a evitar que estén tratados como bandidos por la prensa nacional. Y con esto concluimos nuestro telediario para esta noche. Gracias por su atención. También podrán seguir toda la actualidad en nuestras diferentes redes sociales. Un saludo.